Pues abrimos un turno de coloquio y preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuál es su misterio de quién ha ganado los 3 criterios? ¿Cómo ha sido? Porque me ha dejado en ascuas ahí. ¿Cómo ha sido que 3 jueces dieran distintos criterios? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Una primera evaluación era un tribunal de profesores invitados. Bueno, eran 7 personas, 6 profesores y el concejal de urbanismo del ayuntamiento. Y ellos claramente han valorado, en general como grupo, aquella solución que tenía más complicación técnica, desde el punto de vista técnico. Había una pasarela que es una banda tesa, que es estructuralmente pues, un poquito más sofisticado, y eso se valoró muy positivamente, ¿no? Y eso a pesar de que eran profesores con distintas áreas de especialización. Había gente específicamente de urbanismo, no necesariamente solo de estructuras, pero bueno, mayoritariamente se votó en esa línea. Los alumnos de la escuela, yo creo que esa votación está muy influida por la animación que los propios autores han hecho a votar a sus compañeros, claramente, ¿no? Eso claramente lo vemos, un alumno ha movido a muchos compañeros y claramente ha sido el más votado en ese sentido, ¿no? Y la última, los vecinos de Talamanca, es más difícil saber lo que les ha movido, pero intuimos que es más bien la integración en el entorno fluvial. Hay una solución que integra, es la más sencilla estructuralmente, pero integra varios árboles del río dentro de la propia pasarela. Se practican unos agujeros, unas oquedades, y quedan los árboles, digamos, incluidos dentro de la propia pasarela. Y eso se ha valorado muy positivamente frente a otras soluciones. Ninguna ha sido agresiva y todas están muy bien integradas, pero digamos que esa es la que realmente más ha abrazado, por decirlo de alguna manera, eso, ¿no? Las valoraciones han sido, hemos dado un 40%, hemos ponderado un 40% el tribunal y un 30% respectivamente cada una de las votaciones populares. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más, alguna pregunta? Si me permite otra pregunta también para los arquitectos, porque ha habido una gran masa de arquitectos hoy poniendo, y entonces es interesante que ellos hayan planteado cuán lejos, perdón si no lo interpreté bien, está la escuela de una realidad, etcétera. Entonces yo le preguntaría, ¿cómo estudiaron ellos? Porque ya tenemos unos cuantos años los que se han sentado ahí, algunos, ¿cómo estudiaron ellos? ¿Por qué es necesario estas técnicas actuales, no? Pues hombre, me imagino que como todos, ¿no?, que está evolucionando con el tiempo, pero bueno, algún arquitecto que se tire al ruedo. No encuentro que las técnicas estén muy alejadas a cómo estudiamos nosotros, ¿no? Quizás estudiamos de una manera mucho más individual, eso es cierto. De una manera individual ya trabajamos, nosotros al menos en nuestras unidades, trabajamos de una manera verdaderamente colectiva, es decir, todo el mundo hace el mismo proyecto, entonces hay que hacer consideraciones de negociación colectiva, y eso no lo hacíamos, es verdad. Nosotros pertenecemos a una generación en la que los arquitectos, sobre todo eran masculinos, singulares y hombres, tengo que decir, en general, claro, y entonces estaban como, era una pirámide, era una estructura muy piramidal, y yo creo que, entre otras cosas, las mujeres estamos cambiando esa cuestión en la universidad, en términos generales, ya aprovecho, fíjate. Bueno, en definitiva, nosotros estudiamos de una manera diferente en cuanto a lo individual, pero me refiero que este proyecto que nosotros hemos planteado estaba muy vinculado con la realidad, que antes no lo he contado, pero estábamos trabajando con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y parte del jurado fueron los propios, diríamos, arquitectos municipales de Fuenlabrada. Por lo tanto, en realidad era una solución para Como Calleja, que es un polígono industrial absolutamente real, y ellos trabajaban en prototipos con Factum, que es una empresa, es decir, que estamos involucrando a la administración y a las empresas diríamos, en el desarrollo y en los jurados durante todo el proceso. Y eso quizá tampoco se hacía tanto en nuestra época, pero sí se quería tener una relación con la realidad. Sí, muy brevemente, creo que lo que estudiamos nosotros era todavía mucho más teórico y con más profundidad. Las nuevas generaciones tienen más aptitudes, pero yo creo que la diferencia principal está que cuando acabamos nosotros había trabajo para todos y ahora no hay trabajo para casi nadie. Y entonces es mucho más importante que la formación lo adecuemos a lo que está demandando realmente la sociedad y el mercado. Y esa es
para mí creo que es la diferencia fundamental. Y en esa misma línea yo cuento una anécdota. Yo me acuerdo, yo también soy arquitecta, lo que pasa es que me dedico para los que no tienen arquitectura ni arquitectos, pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, un profesor de proyectos que me dijo que la plaza que tenía que hacer era absolutamente sin árboles, porque lo bonito y lo bello era la arquitectura que yo iba a producir y que por lo tanto esa se tenía que ver con una plataforma de hormigón toda por delante, ¿no? Y por otro lado, Fariña, que es catedrático de urbanismo, en algunas charlas yo le he oído decir, a nosotros nos enseñaban a que no teníamos que perjudicar mucho el medio, ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos que mejorar las condiciones del medio, porque si no esto se va a freír puñetas en todos los sentidos. Es decir, yo que trabajo más en la parte social, todo lo que estamos viendo de gente que viene en pateras tiene que ver con unas situaciones de desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, o abordamos a fondo esos retos que tenemos por delante, y yo creo que es muy importante de cara a los alumnos el decir esto, ¿no? Yo no lo he contado, pero por ejemplo en la asignatura nosotros le damos un porcentaje de la nota, la pone el actor con el que colaboran. O sea, si colaboran con Ecologistas en Acción o con AT de Cuarto Mundo o con quien colaboren. Y yo recuerdo una vez un alumno que me dijo, pero ¿por qué lo que tenemos que hacer tiene que ser práctico? No, yo ante eso dije, mira, bonita o bonito, es que te vas a la calle. O sea, quiero decir, es que si desde la universidad no logramos transmitir que lo que tenemos que hacer es transformar la sociedad y ¿para qué estudias? No sé, o sea, y yo creo que en la arquitectura yo solo cerraría, además del tema de las mujeres, que me parece muy interesante, el tema de los egos, ¿no? Esto de eres el heredero de Dios, Dios existe, no sé, es como... Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí. Procuramos ser breves, ¿vale? Que llevamos un poco mal de tiempo. Y frente a eso, perdón, que es que sigo con una última reflexión, frente al heredero de Dios es ser el servidor de la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí hay un... Sí, yo no he sido ponente hoy, pero soy profesor y soy arquitecto y he estudiado hace tiempo, ¿no? A mí las clases de prácticas, cuando fui alumno, me parecieron impresionantes y me gustaron muchísimo. Me da mucha pena que desde el Departamento de Construcción no las sigan haciendo. Y yo, como profesor de dibujo, he llevado a mis alumnos a ver el Wanda Estadio en construcción. Entonces, creo que la visita de obra real in situ es buenísima. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta relacionada con una de las ponentes ha hablado sobre la realización de prácticas que los propios alumnos se evalúan a sí mismos, y bueno, a mí me resulta de gran interés porque creo que a nivel formativo resulta muy interesante para despertar la capacidad crítica de los alumnos y luego también un poco para practicar un poco la humildad de reconocer que los demás también hacen cosas que pueden ser interesantes, pero el problema con el que yo me enfrento a la hora de que los alumnos se puedan evaluar a sí mismos es bueno, pues evitar de alguna manera los sesgos, que dice evalúo muy bien al que me cae bien, al que es mi amigo, evalúo mal al que a lo mejor pues no es tan amigo mío, y la pregunta que quería plantear era cómo o qué metodología o de qué manera podemos conseguir que de una manera justa los alumnos se evalúen a sí mismos. No sé quién era la profesora que había hablado, que había hecho todas sus actividades. Vamos a cerrar, sí. Creo que he sido yo, ¿no? O sea, bueno, básicamente lo que se hace es que cuando se termina al final de la asignatura, pues se les hace un cuestionario de diferentes, bueno, pues que se hacen preguntas pensando en ese resultado, en cómo vamos a evaluar al alumno. Y realmente se nota mucho cuando el alumno no es autocrítico y hay favoritismos con respecto a sí mismo, o sea, bueno, a sí mismo que no ha sido autocrítico. Seguramente que haya partes del proceso de formación en el que no haya sido tan bueno como él se ha evaluado. Y luego cuando autoevalúa a sus compañeros, pues efectivamente también habrá algunos con los que te llevas muy bien y entonces no seas lo suficientemente crítico, y otros con los que te llevas muy mal y entonces has hecho una valoración negativa. Pero es que luego cuando después de que se hace ese test, que se puede valorar de 1 a 5, se le dice que justifique esa media que ha salido, para que realmente veamos que has hecho una autocrítica real de esa valoración.
Y si vemos que aún así, bueno, pues el alumno, bueno, pues entonces durante todo el proceso, que se conoce muy bien a los alumnos, como han estado trabajando, porque el profesor ha estado muy pendiente de ese proceso de formación, pues sabe efectivamente si ese sesgo o no es sesgo, y bueno, pues ahí se podría autocorregir con otro tipo de preguntas con el cuestionario que se hace.